El significado y el designio son los extremos del proceso de descubrir el ente, mas con ello se cumple la finalidad del pasú. De cierto que no, pues tal finalidad exige que el significado retorne al ente y señale en éste un sentido. El término mental del designio, del descubrimiento del ente, es entonces el significado. Pero la finalidad del pasú no es sólo descubrir los entes, sino poner sentido en los entes para que del seno de los entes emerja la razón del mundo. Esta razón es la que justifica la obra del demiurgo y el objeto de su placer. Es el bien hacia el que debe apuntar la finalidad del pasú, la meta de su destino. Por eso no es suficiente que el designio se revele a la razón del pasú y sea conocido internamente. Es necesario, fundamentalmente necesario, que el descubrimiento se exteriorice, que el esquema del ente atraviese en sentido inverso la esfera sensorial y estalle afuera. Este tránsito inverso y el modo como el significado retorna al ente pone en primer lugar el problema del lenguaje. Como ejemplo, supongamos que el significado se expresa por medio de la palabra, del nombre que el pasú reasigna a los entes externos. El estallar afuera del nombre impulsa al ente a gravitar en torno al hombre con sentido propio, transformándose de ente natural en objeto cultural. Con otras palabras, el campo, la esfera de gravitación de los entes de razón es un ámbito específicamente humano denominado cultura. Hay que distinguir aquí entre el acto particular de descubrir el designio del ente y el acto colectivo de expresar un concepto correspondiente en los términos de un lenguaje. Es evidente, como postor de sentido, el pasú debe expresar externamente aquel designio que ha sido capaz de descubrir internamente. Mas tal expresión carecería de sentido si fuese emitida individualmente, si no se produjese en un marco sociocultural que asegurase su perpetuación. Los lenguajes, según se verá, provienen de la estructura cultural y ésta es producida durante toda la vida por la memoria arquetípica y la razón, es decir, por el cerebro. Por eso cabe advertir que el entendimiento mutuo entre miembros de una misma comunidad cultural no depende tanto de la convención de signos significativos de un lenguaje como del hecho biológico de que todos los cerebros son estructuralmente semejantes. En otras palabras, es la memoria arquetípica hereditaria similar en todos los miembros de una especie la que posibilita crear estructuras culturales psíquicas análogas que deriven en lenguajes de conceptos comunes. Ahora, y en todo lo que sigue, es importante no olvidar que estamos estudiando al pasú en el estado evolutivo que se hallaba cuando se produjo el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos. El ejercicio de un lenguaje, por más primitivo que éste sea, implica el hecho de su aprendizaje, y aprender significa tomar algo dado. En el caso del lenguaje del pasú, lo que éste toma al aprender son las palabras, es decir, la expresión fonética del designio de los entes, cuyo significado es común a los miembros de la sociedad tribal. Debemos comprender bien el hecho de la expresión fonética, asignadora de sentido. Ante todo, hay que repetir que los entes están designados por el demiurgo desde el comienzo de su existencia y que tal designio constituye la esencia descubierta por la función racional, el ser para el hombre.
Por lo tanto, las palabras del lenguaje pasú no fueron creadas para designar entes, sino que provienen de la interpretación que la función racional efectuó a los designios a priori. Esto quiere decir que las palabras provienen de la estructura cultural, más concretamente, de los enlaces o relaciones, o sea, de la interpretación arquetípica estructurada del designio de los entes. Una palabra que nombra a un ente ha de reflejar una relación de la estructura cultural, un símbolo complejo, y ha de expresar un significado. Ese significado, inteligible para todos los poseedores del lenguaje, es el sentido del ente, el que va a permitir su estructuración externa como objeto cultural. ¿Qué es un lenguaje racional? Para responder a esta pregunta necesitamos disponer del concepto de modo estructural y vamos a adquirirlo intuitivamente observando la estructura representada en la figura 12. Resulta evidente que se ha denominado a dicha estructura red cúbica, porque sus nudos y enlaces determinan la forma de un cubo. Pero lo que quizá no resulte tan evidente es que tal propiedad es un caso particular de la siguiente ley general de las estructuras. Toda estructura determina una forma. ¿De dónde? Toda forma determinada por una estructura es función de la modalidad estructural. ¿Qué es, pues, un lenguaje? Recordemos la operación que definimos como función entre las relaciones y los principios y a la que denominamos reducción. Ella permite simplificar sistemas de tal manera que un sistema complejo puede reducirse a un conjunto de sistemas simples, y cualquier sistema simple es factible de ser sintetizado como muestra la figura 13. Teniendo a la vista esta operación de reducción, podemos comenzar destacando que ante todo el lenguaje es la operación inversa de la reducción estructural. Pero la reducción es una operación interna de los sistemas. Puede afirmarse que todo lenguaje es la posibilidad que tiene la razón de construir un sistema. Trataremos de aclarar el sentido de esta afirmación. Especifiquemos ante todo cómo ha de entenderse la palabra construir, y para ello comencemos por destacar lo más obvio. El acto de construir supone una materia fundamental a la cual se dispone con ajuste a determinado orden durante la construcción. Por ejemplo, una casa se construye con ladrillos, una máquina con piezas, una figura geométrica con puntos, líneas y planos, y una estructura con nudos y enlaces. En sentido estructural, construir significa conectar nudos con enlaces de acuerdo a un modo formal, es decir, a un orden de construcción. Por ejemplo, en la estructura de la figura 12, la modalidad es cúbica porque el patrón formal que se reproduce en toda la red es el cubo. Está claro entonces que en una estructura los ladrillos, las piezas de la construcción son los nudos y enlaces y que el modo formal es el orden con que tales ladrillos se ajustan en la edificación. Acabamos de afirmar que todo lenguaje es la posibilidad de construir un sistema. ¿Con qué se construye un sistema lenguaje? Respuesta: el elemento fundamental de todo lenguaje es el sistema simple, cuyo esquema analógico vimos en la figura 13. Es evidente que si un lenguaje, que es un sistema, está construido con sistemas simples, solo puede ser un sistema complejo. Podemos, pues, completar nuestra definición anterior y decir: todo lenguaje es la posibilidad racional de construir un sistema complejo. Ahora bien,
esta aclaración nada nos dice acerca de la forma en que dicha posibilidad se hace efectiva, es decir, acerca de la modalidad del sistema. Pero tal omisión está justificada porque la definición del lenguaje como posibilidad racional impide señalar, a priori, el modo formal con el cual se han de construir todos los lenguajes posibles. A lo sumo podremos efectuar un estudio formal de algunos lenguajes existentes y calificar su modalidad, es decir, el modo como están construidas las estructuras internas del sistema complejo en que consisten. En los lenguajes existentes, su modo formal, es decir, el modo como crece el sistema complejo, se denomina modalidad lógica o simplemente lógica interna del sistema. Desesperaba el Pasú cuando veía los entes y necesitaba descubrir el designio. Necesitaba nombrarlos y saber qué hacían ahí. ¿Qué eran? El desespero del Pasú por comunicarse con los otros miembros Pasú era el desespero que padecía, en el sentido de que no entendía qué él hacía ahí. La creación, más el animal Pasú, luego animal hombre, fue el mayor engaño de parte del demiurgo para encubrir que él estaba buscando sentir placer de su obra y que el Pasú debía cumplir con ese destino, y el demiurgo realizar que su obra era buena. El gran engaño había comenzado. El Pasú desesperaba por poder comunicarse, tener un lenguaje, a partir de los entes que se presentaban ante él.